Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante. Bueno, en realidad vamos a ver casos prácticos, ¿no? Sobre el tema que es pues bastante interesante, como es la capacitación. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, es bien sabido pues que la capacitación es un tema bastante importante, bastante demandado, ¿no? Sobre todo desde el ámbito organizacional. Se necesita hoy en día, pues, estar permanentemente capacitados, actualizados, ¿no? Viendo las últimas tendencias, ¿no? Pero ¿qué cosa es la capacitación? La capacitación es un proceso a través del cual se van a adquirir, se van a actualizar y también se van a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes para poder pues mejorar el desempeño y la función que desempeñemos dentro de las organizaciones, ¿no? Va a permitir a los colaboradores desarrollar también sus habilidades y conocimientos. ¿Para qué? Para que las tareas pues se enmarquen dentro de un ámbito más efectivo, más eficiente, ¿no? Los planes de capacitación deben ser sistemáticos, deben ser planificados y deben ser permanentes. Sabemos pues que el ámbito de capacitación debe darse de forma constante, ¿no? No es válido hoy en día en las organizaciones, por ejemplo, que te consulten, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un curso de especialización? De repente hace 5 años. No. Ahora queremos gente cada vez más comprometida con el trabajo, que pueda desarrollar mejor sus funciones y que claramente esté al tanto de las últimas tendencias, ¿no? Cuando recién inició la pandemia, recordarán ustedes, una de las cosas que más saltó, ¿no?, a la luz desde el ámbito pues organizacional, es el hecho de que muchas empresas no estaban adecuadas a pasar al 100% todas sus actividades al ámbito remoto. Incluso había muchas personas que ni siquiera sabían usar bien los sistemas, ¿no? Entonces se vieron pues con la necesidad, ¿no?, en ir trabajando sobre la marcha y capacitando al personal. Incluso se ha visto que habían personas que ni siquiera sabían cómo utilizar el Zoom, ¿no? Entonces sobre esto pues las empresas han tomado conciencia y se dan cuenta que es importante capacitar incluso hasta de lo más básico, ¿no? Bien. La capacitación nos permite pues contar con personal que esté preparado, ¿no? Preparado para afrontar diversos desafíos que se presenten en el día a día desde el ámbito empresarial y requiere pues que esta capacitación sea dada de forma continua, de forma constante. La idea es que justamente los colaboradores se encuentren a la altura de los requerimientos de las organizaciones, logrando pues satisfacer las necesidades actuales, pero también futuras. Y en ese sentido, muchas de las empresas, por ejemplo, que antes trabajaban desde el ámbito solo nacional, hoy se ven claramente sumergidas en temas de exportación, de repente generan alianzas con instituciones que se encuentren fuera del país. Necesariamente requerimos pues una capacitación, por ejemplo, para enlazarnos con entornos remotos, ¿no? Bien. Las personas necesitan estar preparadas para llegar a ser justamente competitivas en el mercado y lograr con éxito los objetivos organizacionales. Por ejemplo, hoy en día soy participante de un congreso que se está dando en la maestría que estoy llevando y estamos con muchos docentes, ¿no? Estamos con docentes de todo el mundo en realidad, ¿no? Y viene una conferencia tras otra, entonces esta plataforma, este nuevo uso, dentro de esta capacitación que hoy se da desde un ámbito remoto, ya no requiere pues que aquel docente que está en Chile, que aquel docente que está en Argentina, en Brasil, estén físicamente aquí, pero para esto, ¿no?, requerimos pues de este soporte tecnológico. Hoy en día la capacitación tiene un aliado primordial, un aliado fundamental, que es el tema tecnológico justamente, ¿no? Bien. En toda organización se establecen planes de capacitación. Hablo de las organizaciones pues, que cada día evidencian más que las capacitaciones
no solamente son importantes, sino ya entran a un plano indispensable para mejorar las labores de sus colaboradores, ¿no? Entonces, estas empresas que son grandes, que manejan de repente una cantidad amplia de colaboradores o de empleados, ¿no? Son conscientes de que hoy en día la capacitación no es un tema alternativo, ¿no? Entonces, para elaborar justamente aquel plan de capacitación de forma pues correcta, debemos seguir los siguientes pasos, ¿no? Tenemos claramente puntos que abordar. Detección y análisis de las necesidades. Como ya lo hemos analizado en alguna situación, si yo quiero capacitar a mi personal es porque justamente estoy identificando y estoy viendo que existe una necesidad real, ¿no? Luego procedemos pues a definir los objetivos, qué es lo que quiero lograr con aquella capacitación. Vamos a identificar también a quiénes van dirigido el programa. Probablemente no van dirigidos a todos, ¿no? Por ejemplo, los congresos que se dan en las universidades van dirigidos de repente a ciertas carreras, no necesariamente va a todas, ¿no? Entonces tenemos que identificar primero cuál va a ser aquel público que va a ser beneficiado o esa población beneficiaria dentro de la organización. Tenemos también que se selecciona el programa más adecuado. Bien, dentro del ámbito de programas más adecuados, hoy sabemos que casi al 100% se están usando las capacitaciones remotas, ¿no? Las empresas que son responsables, conscientes, pues claramente capacitan al personal para que todos puedan tener, ¿no?, la posibilidad de conectarse de forma remota y evitar pues los contagios y exposiciones, ¿no? Finalmente, hoy en día creo que el tema remoto, el tema tecnológico ha cobrado pues un factor fundamental dentro del uso de programas, ¿no?, que hoy resultan más adecuados para que justamente personas que estemos muy distantes, ¿no?, podamos pues acceder a esa capacitación y ya no haya excusa ninguna, ¿no? Porque antes de repente faltaba tiempo, de repente los expositores eran de otro lado, no llegaban a tiempo, entonces muchas cosas podían pasar. Pero hoy en día estos programas, ¿no?, que se dan de forma remota nos permite pues sincronizarnos, ¿no? Sincronizar. Bien, comunicar y difundir tu programa de capacitación de personal. Es importante, una vez establecidos todos los puntos anteriores, todos estos pasos anteriores, indicarle al personal qué cosa es lo que queremos lograr, ¿no?, frente a esta capacitación. Entonces, es importante que ellos conozcan la importancia de que también se involucren con estas capacitaciones. Ejecución del plan de capacitación es el programa propiamente dicho, ¿no? Luego viene la evaluación del plan de capacitación. Toda capacitación tiene que ser evaluada, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos saber como empresa cuál es la efectividad que está teniendo en los colaboradores. Eh, si bien es cierto, yo voy a plantear, se va a ejecutar cierto plan de capacitación, quiero saber cuál es la relevancia que ha tenido en mis colaboradores, si realmente está surgiendo o no el efecto esperado, ¿no? Y por último tenemos la implementación de acciones de mejora. El error de muchas organizaciones es quedarse solamente en la evaluación, quedarse con esos datos, con esos resultados, pero no implementar acciones correctivas, incluso preventivas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, las empresas son más conscientes, ¿no? Se dan cuenta de los tremendos volúmenes de información que manejan, la cantidad de empleados. Hay muchas empresas que han empezado con muy poco personal y poco a poco han ido creciendo, ¿no? Bien. ¿Qué se debe tomar en cuenta para brindar una capacitación? El tipo de puesto de trabajo, la experiencia del empleado y la formalidad de la capacitación. En cuanto a la experiencia del empleado, tenemos pues que saber segmentar dentro de la organización. Hay empleados que vienen con mucha base sobre diversos temas y hay empleados que recién pues están teniendo la experiencia, no tienen mucha base. Entonces, en esos tipos de empleados pues la capacitación será claramente distinta. El tipo de puesto de trabajo también. De repente la capacitación para un nivel operativo no necesariamente va a ser el mismo que para un nivel ejecutivo, ¿no? Y no por un tema de discriminación, sino porque se tiene otras funciones, ¿no?
Bien, y la formalidad de la capacitación. Bien, como ya les indicaba, hoy en día la capacitación virtual pues ha tomado un rol trascendental. Se habla de que el mundo, ¿no?, de las plataformas educativas hoy en día es el boom, ¿no? Porque las empresas han tenido pues que ver justamente plataformas de integración con los colaboradores, ¿no? Han tenido que buscar plataformas robustas para que se puedan ahí almacenar cierta data, cierta información, ¿no? Para, no solamente para capacitar, sino también incluso para hacer los trabajos remotos. Esto, por ejemplo, se ha dado en las universidades, ¿no? Las universidades normalmente contaban pues con ciertas plataformas donde había pues un campus virtual, pero como en su mayoría las clases eran presenciales, entonces no habían tanto almacenamiento de información. Sin embargo, frente al tema pues de la pandemia, ¿no? Ya se tuvieron que de repente adoptar otro tipo de medidas, como es plataformas donde se pueda almacenar, ¿no? Por ejemplo, los cursos, el tema de los libros virtuales, etcétera, ¿no? Bien, habíamos visto anteriormente, ¿no?, solamente para hacer un breve recuento, habíamos visto anteriormente sobre las capacitaciones, ¿no?, que se usan dentro del ámbito de recursos humanos y cuáles son esas herramientas de medición también para evaluar justamente cómo es que la empresa toma en cuenta el hecho de que una capacitación haya sido efectiva o no, ¿no? Entonces teníamos allí los niveles de evaluación justamente de las acciones formativas. Los 4 primeros puntos fueron los propuestos por Kirkpatrick, ¿no?, modelo propuesto por él, y los 2 últimos por Phillips, ¿no?, que adecuó los 4 modelos y sumó los 2 finales, ¿no? Entonces, en el caso de la evaluación, ¿no?, propuesta por Kirkpatrick, habían 4 puntos fundamentales, o 4 fases fundamentales. Primero, la reacción, ¿no?, donde veíamos pues el nivel de satisfacción de los participantes con respecto a la formación que habían recibido, ¿no? Entonces, es importante evaluar, por supuesto que es importante evaluar, medir y ver las formas de seguir mejorando en el ámbito de la capacitación. El aprendizaje, ¿no?, que justamente habla pues de lo que adquirieron, ¿no?, los participantes, cuáles fueron aquellas habilidades, los conocimientos y actitudes, ¿no? ¿Realmente han adquirido ese tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, esa parte o esa fase de la evaluación requería pues saber, ¿no?, si es que realmente los participantes habían adquirido esos conocimientos. En la fase 3, que es el comportamiento, indicaba pues sobre la incorporación, ¿no?, de todos esos conocimientos y esas habilidades que habían adquirido los participantes, si ya se estaban poniendo en práctica dentro de su ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, lo que ellos aprendieron realmente lo están poniendo en práctica, les está sirviendo realmente, ¿no? Como cuarta fase tenemos los resultados y la pregunta que nos hacemos en estos niveles de evaluación es, ¿se han conseguido realmente los resultados esperados para la aplicación al nivel organizacional? Tengamos en cuenta que, si bien es cierto, cada colaborador ha aprendido algo, esto en algún momento va a tener que ser, pues, puesto en práctica, ¿no? Entonces, si lo ponen en práctica todos, probablemente, ¿no?, sea visible algún cambio en la forma de trabajo. Entonces, por eso resultaba tan importante justamente evaluar, ¿no?, evaluar justamente todas estas fases. Phillips iba incluso un poco más allá, ¿no? Indicaba que debería en realidad haber un ratio, ¿no?, donde se evidencie pues el beneficio económico derivado del aprendizaje y el costo de acción formativa, ¿no? Entonces, claramente pues él sostenía de que habría que evaluar, ¿no?, cuánto fue el retorno de inversión de esa capacitación, ¿no? Bien, haciendo este breve recuento, entonces vamos a pasar a los casos para analizar, ¿no? Bien.
Anualmente se hacen pues estas evaluaciones, ¿no? Esta, esta empresa Great Place to Work, ¿no? Para hacer la premiación anual de empresas que tienen buenas prácticas profesionales, ¿no? Que se preocupan por sus colaboradores desde distintos ámbitos, ¿no? Hablamos del tema de innovación, de repente liderazgo, engagement, ¿no? Capacitación, etc. Entonces, en el 2019, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos justamente mencionando, hay una premiación, ¿no? que se hace. En el caso de promoción de la innovación, ha sido tomado, por ejemplo, Interbank, ¿no? E indica qué justamente es lo que promueven, ¿no? Y quienes quedaron también finalistas junto con Interbank, ¿no? Tenemos también en cuanto a la premiación de liderazgo, ¿no? A Hilton, por ejemplo. Y pues rescata y destaca también el liderazgo dentro pues, de sus líderes, de las personas que componen dicha organización, ¿no? Engagement también figuraba Hilton, ¿no? Y reconoce a la empresa que destaca por lograr justamente un elevado sentimiento de pasión y sobre todo compromiso de sus colaboradores con la organización. Y una de las empresas que justamente sobresalía en esta premiación era Marriott, ¿no? Donde habla pues de que las empresas que destacan por promover el desarrollo profesional de las personas a través de las capacitaciones y programas orientados a sus colaboradores. Hay empresas que se preocupan muchísimo, muchísimo por estar dentro de las últimas tendencias en temas de capacitación y desarrollo. Para ellos, el que su personal esté capacitado es como que también enfocan al personal al logro de los objetivos de la empresa. Entonces, en tanto el personal esté más enganchado, esté más interiorizado y se sienta más perteneciente a la organización, va a poder pues lograr, ¿no? De que por sí solos también, aparte de las capacitaciones que la empresa pueda otorgar, ellos también se capaciten, vayan mejorando, crezcan, ¿por qué no hacer una línea de carrera? ¿No? Entonces, el que un colaborador se identifique con la empresa donde trabaja, otorga justamente este tipo de beneficios, ¿no? Habla también acá de bienestar y cuidado, ¿no? Donde nos habla del cuidado y bienestar de los colaboradores, por ejemplo. Otro de los premios que fueron dados en el ámbito de responsabilidad social corporativa, ¿no? Es la empresa Virú, que permanentemente anda, pues, tiene un contacto muy directo, ¿no? Habla de un involucramiento muy activo con los colaboradores, ¿no? La voz del empleado, ¿no? Habla acá de Casandina, por ejemplo. Este premio reconoce a la empresa que destaca en promover la escucha de los trabajadores y el fácil acceso a los líderes. Durante muchos años, en realidad, siempre se mantuvo esos organigramas que eran, pues, para poder hablar con un directivo había que pasar por el coordinador, supervisor, jefe, gerente tal, o sea, el organigrama era pues demasiado vertical, ¿no? Ahora tenemos un liderazgo más horizontal, tenemos un liderazgo pues más plano, ¿no? Lo que claramente permite que la escucha y todas las observaciones, toda la crítica constructiva, todos los aportes y la voz del empleado, ¿no? Ahora sí forme parte también de la cultura organizacional, ¿no? Tenga la relevancia que tiene, porque finalmente, ¿quién más que los empleados para darnos aquella información que es precisa, ¿no? Dentro de lo que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito algún tipo de información en cuanto a la rotación de personal, ¿quién me lo va a dar? No me lo va a dar contabilidad, no me lo va a dar tesorería, me lo tiene que dar recursos humanos. Entonces, el escucha activa, el escucha permanente, provee a la empresa de información que es necesaria, ¿no?
Tenemos también a Supermercados Peruanos, trato justo y equitativo, reconoce a la empresa, dice que destaca por su trato justo y equitativo. Sentido de equipo, tenemos a DHL, ¿no? que premia a la empresa que cuenta con los mejores programas de integración y creación de sentido de equipo y familia. Este tipo de empresas promueven mucho el equilibrio familia, ámbito profesional. Creen mucho de que si el colaborador está bien, ¿no? Si el colaborador se encuentra satisfecho con lo que hace en su trabajo, debe tener también el mismo nivel de tranquilidad, de satisfacción y de bienestar en el ámbito familiar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, evitan las reuniones pues fuera de hora, ¿no? Evitan una sobrecarga de trabajo por el único hecho de repente de trabajar en casa, ¿no? Como si en algún momento algunas empresas aprovecharon la coyuntura, por ejemplo, en la pandemia, estaban trabajando en casa y los correos pues empezaban a llegar a la 1, 2 de la mañana, ¿no? Como si uno estuviera despierto las 24 horas, ¿no? Entonces, el establecer ese equilibrio, ese beneficio, le provee justamente al equipo de esa tranquilidad, ¿no? que debe de tener en ambos lados, ¿no? En la vida personal y en la vida profesional. Tenemos también el punto de reconocimiento, ¿no? Se lo otorgan a Scotiabank. Reconoce a la empresa que destaca por los programas de agradecimiento, reconocimiento, trabajo realizado y el esfuerzo extra, dice, ¿no? Bien, tenemos también Metalmark. Se reconoce la empresa que más ha mejorado en el puntaje, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas que, por ejemplo, vienen siendo también evaluadas de forma anual, hay algunas pues que dan ese salto, ¿no? Entonces, las que han tenido mejor puntaje, a pesar que de repente antes no lo tenían, ¿no? Ahora ya tienen un posicionamiento. Entonces, dentro también de este estudio que hizo Great Place to Work, hablaba justamente de cuáles son aquellos motivos, ¿no? Donde el colaborador le pone más peso a su permanencia dentro de las empresas, ¿no? Entonces, dar prioridad al crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores maximiza el potencial humano, promoviendo un ambiente de innovación y mejoras en la productividad. Entonces, aquí tenemos, ¿no? En base a ese estudio que se hizo en el 2019, las principales razones de estabilidad. Y justamente ahí dice, ¿no? Oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional, 43%. Se lleva el mayor peso. Ahora, la oportunidad de desarrollo también involucra las capacitaciones, porque de allí justamente deriva el crecimiento profesional. Entonces, como ya veíamos, más allá del sueldo, mucho más allá, el colaborador hoy en día busca una compensación total, ¿no? También indican, ¿no? que le dan pues mucho valor al balance de vida laboral y familiar, justamente lo que promueven muchas de las empresas que vamos a ver a lo largo de esta conferencia, ¿no? Entonces, hay empresas que, como ya les venía diciendo, cuando pues aprovecharon la coyuntura de la pandemia y empezaron pues a mandar correos a diestra y siniestra, a pedir trabajos, sin respetar, por ejemplo, los horarios en los que uno tiene que dormir y uno tiene que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues, eso quitaba pues el balance o el equilibrio que debería de tener el ámbito laboral y el ámbito familiar. Sin embargo, los colaboradores también valoran mucho ese punto, ¿no? Otro punto importante es la estabilidad laboral que brinda la empresa, ¿no? Hay empresas que brindan pues contratos indeterminados, como otras que brindan contratos a plazo fijo, ¿no? Entonces, el estar pues posiblemente siempre firmando contrato cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, es un poco tedioso, fastidioso de repente para los colaboradores, ¿no? Entonces, dentro de este marco de estabilidad que toda persona en realidad quisiera tener, porque nadie quiere estar pues, con el temor que haciendo un buen trabajo esté sujeta a ser despedida en cualquier momento, ¿no? Entonces, los colaboradores le dan mucho peso también a eso. Entonces, si probablemente uno se encuentre en el camino con una persona que es tu jefe y que siempre está que te amenaza, que te vas a ir, que si sigues así
te va a votar o algo así, esa persona va a conseguir más rápido otro trabajo y se va a ir antes de que el jefe la vote, ¿no? Entonces, el generar justamente esa estabilidad y ese clima laboral bueno, ¿no? Sano, pues cobra mucha relevancia para las personas que quieren trabajar. Y al final, ¿no? Al final, dentro de estos porcentajes, tenemos que vienen los sueldos y beneficios. Entonces, cada vez nos damos cuenta de que los sueldos no son lo único que pesan en el entorno laboral. Los sueldos son parte de, ¿no? Claramente es un factor importante, pero no un factor determinante. Hoy en día las personas tienen en cuenta que van mucho más allá de un sueldo. Saben que tienen mucho más valor y muchas de ellas ni siquiera son bien pagadas, ¿no? Para el trabajo que realizan. Entonces vemos cómo el tema de que solamente por el sueldo me quedo y aguanto lo que me tengan que dar y bueno, pues, ¿no? Así me traten mal, va quedando un poco de lado, ¿no? Entonces dice allí, el 90% de los encuestados señalan que desea trabajar por mucho tiempo en las mejores, en las 60 mejores empresas, porque justamente esta evaluación de Great Place to Work se hace dentro de las 60 mejores empresas, ¿no? De hecho que hay más, obviamente, pero se hacen justamente basadas en estas 60 empresas, ¿no? Que no podemos verlas todas por un tema de tiempo, pero al menos estamos sacando las más destacadas, ¿no? Entonces, los colaboradores esperan llegar justamente a una organización en la que puedan desarrollarse y crecer profesionalmente. Ya no me quiero estancar como profesional, ¿no? Entonces, a eso le ponen un peso bastante importante, que es el 43%, ¿no? Frente a un 11% que nos habla de sueldos. Bien, entonces decíamos, ¿no? Que una de las empresas premiadas en buenas prácticas, por ejemplo, es Virú, ¿no? Indica ahí su gerente general, en Virú estamos comprometidos con capacitar y desarrollar a nuestro equipo humano para continuar buscando la excelencia en nuestras operaciones y crecer sosteniblemente. Entonces, ellos apuestan por el logro de objetivos individual de sus colaboradores y que en conjunto es el logro de objetivos organizacional. Para ellos es vital que sus colaboradores estén permanentemente capacitados. Incluso en el caso de Viru, es una empresa que subvenciona parte de la educación, si es que así lo quisieran, los trabajadores, ¿no? Ellos pagan parte de esa educación que de repente, en algunas circunstancias, muchos de los trabajadores que de repente percibieran un sueldo mínimo no podrían pues darse el lujo de eh, pagarle una educación, ¿no? Entonces nos habla de que para ellos la cultura de valores, reconocimientos y políticas de puertas abiertas es importante, ¿no? Hay un tema de responsabilidad social interna y también externa, que va a promover ese desarrollo que es sostenible y el equilibrio de la calidad de vida integral de los colaboradores. Incluso esta empresa, aparte de capacitar a sus empleados, tienen un programa, ¿no? Donde los ayudan a sacar viviendas, por ejemplo, de techo propio, ¿no? Entonces, es bastante importante la ayuda que dan. Ahora la pregunta se cae de madura. ¿Quién se va a querer ir con tantos beneficios, cierto? Bien. Tenemos también a la empresa Pamolsa, ¿no? Donde su gerente general indica, pues, Pamolsa crece gracias a nuestro recurso más preciado, que es nuestra gente, ¿no? Algo que nos caracteriza es la pasión y el orgullo que sentimos de ser parte de esta gran familia. Pamolsa es esta empresa, pues, que hace estos productos que son descartables, ¿no? Todos en algún momento hemos hecho uso de ese tipo de productos, ¿no? En los vasos, en los platos, en los cubiertos, ¿no? Entonces, ellos indican que para ellos lo más importante es el recurso humano, ¿no? Y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Las empresas no caminan solas, sino que anteriormente estaba la cultura de las empresas mal enfocadas. Pensaban que el colaborador, pues,
debería de aceptar pues un sueldo ínfimo, o que no era pues acreedor a un buen trato o a buenos beneficios, cosa pues que dista de la realidad, ¿no? Al menos si quieres contar con un personal bueno y un personal que conoce cuánto vale, pues entonces tratarlo mal es como decirle, pues te dejo la puerta abierta para que te vayas, ¿no? Entonces ellos indican que claramente, pues, su gente es lo principal, ¿no? Nos habla aquí de buenas prácticas, hacen estos programas, ¿no? De Mamá Feliz, por ejemplo, capacita a los líderes, a las futuras madres colaboradoras, a las esposas de los colaboradores, para que afronten, dice, de forma exitosa su vida, ¿no? Y Líder Integral hacen líderes un ejemplo a seguir, vivenciando los 7 atributos culturales que ellos han de tener, ¿no? Bien, tenemos a la empresa financiera O, ¿no? Su gerente indica que la ejecución de una buena estrategia depende de la cultura, ¿no? De la cultura propia de la organización. En varias oportunidades les he mencionado de que la capacitación parte también del hecho de cuál sea la cultura de la organización. Es decir, si yo como cultura organizacional no contemplo el crecimiento de mis empleados, pues entonces voy a tener empleados que probablemente no les interese tampoco capacitarse, ¿no? Como que otros sí, otros por iniciativa propia lo hacen, pero si como empresa yo establezco, ¿no? De que el colaborador por lo menos debe tener de forma anual una especialización o una capacitación, voy a impulsar a toda mi gente al estar a la vanguardia, ¿no? De todas las innovaciones y de toda la información del momento. Pero eso también parte, ¿no? De la cultura organizacional. Si como cultura organizacional yo tengo pues de que de repente los colaboradores no tengan hora ni de entrada ni de salida, ¿en qué momento van a estudiar? ¿En qué momento se van a capacitar? ¿En qué momento pueden programar hacer actividades fuera del trabajo? No habría espacio para eso, ¿no? Entonces, si yo como cultura establezco que mis objetivos estratégicos son tan vitales como los objetivos de las personas que van a trabajar en mi empresa, pues es obvio que estoy apuntando a un beneficio mutuo. Y al apuntar a un beneficio mutuo, claramente tengo que dar oportunidad a mis colaboradores. Entonces, eso se basa en establecer buenas estrategias, ejecutar buenas estrategias basadas justamente en la cultura organizacional. Tenemos que ellos tienen buenas prácticas, establecen, pues como ya les dije, ciertas dinámicas o ciertos programas. Habla acá del mundo virtual o dice, potencian la inducción con realidad virtual, ¿no? En muchas ocasiones también hemos mencionado de que la realidad virtual eh, proporciona aquellos escenarios frente a los que podría enfrentarse un colaborador y de esa manera también podemos ver realmente cuáles son aquellas habilidades, ¿no? Que podrían aflorar frente a esa situación. Cuando se hace selección de personal, ¿no? En varias oportunidades se le consulta, pues, ¿no? Al colaborador o al postulante, en este caso, todavía no es colaborador, y se les dice, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿No? Y lógico, la persona pues se va a querer vender bien, ¿no? Sí, yo trabajo en equipo, soy muy comunicador, soy muy extrovertido, ¿no? Entonces, pero cuando se hace uso justamente de esta realidad virtual, sale otra cosa, ¿no? Entonces, hoy en día se hace uso pues de herramientas que nos proporcione información precisa, más allá de lo que pueda indicarme la persona que está queriendo acceder al puesto laboral, ¿no? Entonces, tenemos también nombre social photocheck email. Dice, esta práctica les permite a los colaboradores elegir el nombre, abreviación o apodo con el cual se sientan cómodos e identificados, ¿no? Cuando entramos pues a una empresa, nos otorgan el correo corporativo, ¿no? Y en muchas ocasiones otorgan y ponen los, por ejemplo, ¿no? Los primeros nombres y el primer apellido. Pero a veces pues tenemos nombres un poco complejos, ¿no? Entonces como que no estamos un poco a gusto con ellos, ¿no? Pero bueno, beneficios para los colaboradores. En la actualidad,
los colaboradores no solo se enfocan en el salario que le pueda ofrecer una organización, justamente de lo que ya veníamos conversando, ¿no? Existen varios beneficios que se toman en cuenta antes de firmar por una empresa. A ver, vamos a ver unos datos. Eh, una parte está marcada en rojo y los marcados en rojo representan a las personas encuestadas dentro de estas 60 que salen como mejores empresas del año 2019 y los datos que están en plomo, o que se van a visualizar en plomo, son del resto de empresas que no son malas, sino que no han salido dentro de este ranking de 60 mejores, ¿no? Entonces tenemos allí beneficios en educación, ¿no? Entonces volvemos justamente al tema que estamos desarrollando hoy. Eh, ¿Qué tanta importancia se le da al ámbito de la capacitación? ¿Qué tan importante es capacitarse para un personal en la organización? Justamente acá indica, ¿no? En el caso de los beneficios, ¿no? Por ejemplo, las que estaban en rojo, como ya les decía, corresponde al personal que está dentro de las 60 mejores empresas dentro de este ranking, y nos indican pues que las becas, los bonos de estudio para trabajadores son sumamente importantes, con un 75%. Entonces vemos el peso que hoy en día tiene la educación y la capacitación en una organización, ¿no? Vemos la relevancia y la importancia que tiene para los colaboradores el estar permanentemente capacitados. Habla también en cuanto al beneficio en educación de las becas y bonos para los hijos, ¿no? De las becas anuales para estudios de posgrado. Muchas empresas eh, tienen aún, bueno, no es que tienen aún, en realidad ya lo han ido pues descubriendo con toda la experiencia de años que tienen en el mercado, de que es muy importante para un colaborador, muy motivante, incluso es una forma de retenerlos, de retener a ese buen talento, ¿no? A ese buen trabajador, el hecho de que se otorguen becas o que algunas de ellas sean subvencionadas, ¿no? Entonces ellos le ponen este valor del 58%, ¿no? Para el 58% de todas estas personas encuestadas, entonces es muy importante, ¿no? Y en algunos casos hay pues guarderías, jardines, etcétera, ¿no? Para los hijos sobre todo. Entonces nos dice allí, ¿no? Los 60 mejores lugares para trabajar ofrecen a sus colaboradores distintas alternativas para fortalecer pues aquellas actividades, ¿no? Las ofertas de becas y bonos de estudios es más extendida en los 60 mejores, en este ranking de 60 mejores empresas, y tiene una brecha con las otras empresas que no entran dentro de este ranking, pero no necesariamente son malas, ¿no? También habla de beneficios no solamente para los colaboradores, sino también para los hijos, pero miren el valor que representa, ¿no? Para un trabajador. Ahora bien, evaluación de desempeño, lo que va íntimamente logrado con el tema de la capacitación y la educación, ¿no? Entonces, ¿qué indican pues los trabajadores, no? Que la capacitación también es importante justamente para la evaluación de desempeño. Ellos sienten de que se van a desempeñar también de mejor manera, ¿no? Entonces, le dan mucha importancia al tema de evaluación de desempeño con feedback, ¿no? Los 60 mejores lugares para trabajar saben cómo generar justamente aquellos espacios donde permitan el diálogo, ¿no? Escuchar a un colaborador no es una pérdida de tiempo, ¿no? Escuchar a un colaborador más bien es empaparse de su día a día, que es el tema operativo, ¿no? Que es estar prácticamente en la cancha, ¿no? De lejos, la práctica más confundida consiste en la evaluación de desempeño, ¿no? Hay evaluaciones, pues, ascendentes, ¿no? Hay evaluaciones 360, donde nos habla, pues, de que no solamente me va a evaluar mi jefe, sino múltiples actores, ¿no? Que se relacionan permanentemente conmigo, ¿no? Como colaborador. Tenemos a la empresa DHL, quienes establecen pues ciertas certificaciones para su personal. Ellos indican que el que estén permanentemente capacitados les otorga una ventaja competitiva. Entonces,
Ellos incluso tienen diferentes tipos de colaboradores, desde practicantes hasta personas mucho más experimentadas, ¿no? Entonces habla del programa de graduados, por ejemplo, de DHL, Supply Chain, ofrece la posibilidad a los graduados de unirse a una empresa global, dinámica, ¿no? E incluso parte de la cultura de este tipo de empresas que son transnacionales, multinacionales, es que el colaborador tenga la experiencia de irse a otro país para que pueda conocer otras culturas y otras formas también de abordar ciertas situaciones y trabajo. Para ellos es muy importante este intercambio de información con diversos colaboradores a nivel mundial, ¿no? Recordemos que esta empresa, por ejemplo, es a nivel mundial, ¿no? Envío de paqueterías. Entonces, establecen muchas certificaciones, ¿no? Ellos mismos la promueven, nos habla y nos indican de que a más capacitaciones, a más certificaciones tenga una persona, su liderazgo va a ser mucho mayor, ¿no? Va a tener muchas más herramientas, va a tener muchas habilidades claramente más desarrolladas, ¿no? Y brinda facilidades justamente para que sus colaboradores tengan tiempo de trabajar, pero también tengan tiempo de capacitarse o estudiar, ¿no? Le ponen ellos mucho énfasis al hecho de que las habilidades que se desarrollen incluso pueden ser más importantes que los conocimientos que uno tenga, porque las habilidades pues es de cada uno, ¿no? Por ejemplo, no todos tenemos las habilidades de trato al cliente, no todos tenemos desarrollada la habilidad de empatía. Entonces, si yo de repente pongo a una persona que es poco comunicativa en atención al cliente, probablemente me termine espantando a los clientes, ¿no? Y estas empresas son muy cuidadosas de poner al personal que esté capacitado en sus puestos de trabajo, ¿no? Bien, tenemos también a Interbank como una de las empresas justamente que estaban en el Great Place to Work, ¿no? Pero ahora del 2020, y nos habla pues que tal cual como es importante la capacitación, ellos indican que la participación de las mujeres, por ejemplo, dentro de su planilla también es importante. Cada día más vemos cómo las mujeres están asumiendo nuevos puestos directivos, justamente porque se les da la posibilidad de seguir capacitándose, ¿no? Tenemos a la empresa L'Oreal, ¿no? L'Oreal Perú, también que fue reconocida dentro de estas mejores prácticas con el Great Place to Work 2020, donde nos habla de programas pues internacionales de educación, ¿no? Brinda formación gratuita y nutre la ambición de ofrecer nuevas perspectivas para mujeres en situación de inestabilidad social y económica, dice, ¿no? Hace premios a la ciencia y reconoce los logros y las contribuciones que puedan, por ejemplo, hacer pues las mujeres en el campo de la investigación científica en los países, ¿no? Entonces, la capacitación nos da esa ventaja competitiva como empleados, ese valor añadido, donde incluso en algún momento vamos a tener que decidir entre las empresas en las que queremos postular, ¿no? Porque el tener conocimientos, el tener estas capacitaciones permanentes, el contar ya con educación, hoy en día pues es determinar si de repente podemos o no trabajar en un lugar, ¿no? La educación es vital y sobre todo se debe recordar que nadie te lo quita, es algo que va a permanecer contigo siempre. Bien, IBM, según su directora de Recursos Humanos, indica que las habilidades de un empleado solo se mantienen relevantes durante 3 años. ¿Qué quiere decir eso? De que las capacitaciones tienen que ser permanentes, ¿no? Si bien es cierto, nosotros asumimos conocimientos, desarrollamos habilidades, estas tienen que ser reforzadas, ¿no? Con capacitación constante. Habla también que en el Perú, uno de los sectores que de repente más invierten en términos de capacitación son los bancos, la minería, la energía, la construcción, el retail, la comercialización, ¿no? Y bueno, de hecho que hoy en día pues hay nuevas capacitaciones basadas en el liderazgo,
¿no? En la cultura organizacional que claramente potencian más nuestro desarrollo de funciones, ¿no? Bien, tenemos a Facebook, ya es, pues, por defecto, líder en temas de capacitación. Indican, pues, que los planes de desarrollo interno tienen un alto impacto justamente en la satisfacción de sus empleados, ¿no? Anualmente hacen estas premiaciones sobre las empresas donde la gente se siente más contenta para trabajar. Y Facebook, pues, es una de las que encabezan ese ranking, ¿no? Donde también hacen relevancia al hecho de que el plan de desarrollo y gestión del talento les proporcionan grandes beneficios económicos, ¿no? El caso de Facebook no es claramente aislado, ¿no? Hay muchas empresas que hoy apuestan por este tipo de estrategias y permiten a los colaboradores seguir ciertos parámetros para tener una buena línea de carrera, ¿no? Por ejemplo, el que sale de Facebook, pues no va a ir a patear latas, ¿no? Probablemente y se esté, de repente, esté postulando a Google, esté postulando a otra transnacional, ¿no? ¿Por qué? Porque permanentemente ha venido siendo, pues, capacitado, ¿no? Y ha reforzado sus conocimientos. Entonces, no va a salir para irse a la nada, ¿no? Sino más bien para escalar, ¿no? Bien. Google es otro de estos modelos parecido a Facebook, maneja casi el mismo modelo y busca claramente pues incentivar, motivar al personal, ¿no? Para ellos es muy importante que el colaborador tenga tiempo para ellos mismos, ¿no? Y por eso justamente promueve, desde antes de la pandemia, incluso horarios flexibles, ¿no? Y también pues promueven el hecho de que si bien hay capacitaciones, va a haber por ende una productividad significativa, ¿no? Dentro de los planes de desarrollo, ellos impulsan mucho el tema del talento interno, por ejemplo, ¿no? Entonces indican de que los ascensos son propios también de la capacitación, ¿no? Tenemos a la empresa Alicor, ¿no? Donde indica pues que tienen una cultura basada en la confianza, en el respeto, pero también en el crecimiento, ¿no? En el crecimiento propio de sus colaboradores, ¿no? Tenemos allí personal de distintas áreas, por ejemplo, ¿no? Donde indican pues que han tenido la oportunidad de seguir creciendo justamente. Tenemos a la empresa Disney, ¿no? Que proporciona a sus colaboradores capacitaciones e incluso el pago de maestrías, ¿no? El pago de maestrías. Claramente, pues ellos acceden a esta especie de becas, no a todos se les da, tampoco tiene que ser pues a sus colaboradores que son los más destacados, o los elegibles, ellos le llaman empleados elegibles, y Disney cubre todos los estudios, siempre y cuando obviamente pues manejen unos promedios ponderados, ¿no? Entonces, ¿qué más motivación que esa, no? Tenemos a la empresa NAI, que brinda capacitación anual obligatoria a todas las personas que son directamente responsables justamente de la gestión de la cadena de suministro. La capacitación mejora la comprensión y el cumplimiento justamente de sus políticas de sustentabilidad y del código de conducta, que para ellos es muy importante que sus empleados se enmarquen dentro de este ámbito de conducta también, ¿no? Que tengan buen relacionamiento con los clientes, ¿no? Tenemos a la empresa Twitter, ¿no? Donde habla pues que el onboarding, ¿no? Aquella inducción cuando recién ingresan a trabajar, tiene que ofrecer una experiencia grata a los colaboradores justamente, ¿no? Estas capacitaciones tienen que ser las mejores para que el empleado logre pues adecuarse a estos ambientes de trabajo. Tenemos también la empresa American Express, ¿no? Que lanza en su app capacitaciones para su personal para poder mejorar aquellos hábitos de convivencia, indican, ¿no? Entre ellos mismos también, ¿no? Y bueno, las capacitaciones se dan desde muchos ámbitos. Hay capacitaciones también en cuanto a la seguridad del trabajo, de salud, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley 29783 que nos habla de aquel objetivo de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, es importante hoy en día pues tener esa visión global sobre las capacitaciones en las organizaciones, ¿no?
Bien, les agradezco por su atención. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.